¿Cuántos de ustedes han oído la palabra crisis? Levanten la mano. A poquito la han oído. ¿Nunca han oído la palabra crisis? ¿Y alguna vez ustedes han pasado crisis? ¿Ah? Fíjense que la palabra crisis viene de una palabra griega que se escribe, es igual, solo que con K, crisis. Y la palabra crisis tiene mucho significado, pero yo escogí dos que me gustan mucho. Dice que crisis es una etapa de alteración del orden, que es una situación inestable de extremo peligroso y difícil. Eso es una crisis. Aquello que lo desestabiliza a usted, aquello que lo aísla, lo saca de lo común. Y es en las crisis donde nosotros pensamos que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó, que Dios se olvidó de nosotros. Pero resulta que, hermanos, Dios está aún en medio de las. Y la gloria de Dios puede manifestarse en medio de las crisis. El lunes hizo un mes que nosotros, mi esposa y yo, viajamos para la capital de nuestro país porque yo tenía un compromiso en un congreso pastoral, tenía que dar unos seminarios. Y pensando que el hijo vive en la capital y dos de las hijas en Quetzaltenango, decidimos irnos viernes, quedarnos el fin de semana ahí en la capital y luego el lunes viajar para Shela, como nosotros decimos, y de ahí bajar a la costa donde se iba a celebrar el congreso pastoral. Llegamos viernes por la tardecita, cenamos y tuvimos un tiempo maravilloso de oración con nuestro hijo ahí en la casa. El sábado por la madrugada mi esposa se empezó a sentir mal. Para el mediodía ella ha perdido toda su movilidad de sus extremidades inferiores. Para la tarde ella tenía una mirada muy vaga y tampoco podía mover ya sus extremidades superiores. Y entonces decidimos con mi hijo llevarla al hospital del seguro. Mi hijo llamó a un compañero, un subalterno, y le dijo: no te muevas, vamos a ir con mi esposa, ella es enfermera, ella trabaja en el seguro y vamos a movilizar más rápido esto. Ella misma llevó una ambulancia y nos fuimos para el hospital. Mi esposa ya había perdido el conocimiento totalmente, no se recordaba de nada. Estuvieron atendiéndola durante toda la noche y yo no dormí nada esa noche para amanecer domingo. Y el domingo por la mañana me dice la doctora: mire, ya le hicimos todos los exámenes habidos y por haber en el laboratorio, pero fíjense que no encontramos nada, excepto ese problema cerebral. Entonces vamos a hacer una tomografía. Pero el resultado de esa tomografía llega en 48 horas. Entonces, la vamos a internar. Y Dios empezó a hacer milagros en cadena. Si hay algo que es traumático, crítico, es ver a su pareja, uno si la ama de verdad, muriendo. Quizás soy egoísta, pero yo no quisiera enviudar. Hacía un mes que habíamos cumplido 50 años de casados. Y luego perderla después de 50 años. Aunque yo sé que está preparada para irse con el Señor.
como a las 9 de la mañana, me dijo, fíjese que no la hemos llevado al encamamiento porque la vamos a trasladar al hospital militar. Y este es uno de los hospitales de centros médicos más completos en Guatemala. Ni sabía por qué, pero la cosa es que la trasladaron para allá. Pero ahí hay restricción de visitas. El lunes por la mañana yo estaba en la sala de la casa de mi hijo y empecé a orar y la gloria de Dios vino de una manera real. Y Dios me dio seguridad que iba a orar. No teníamos ninguna noticia. Para las 2 de la tarde de ese lunes, el diagnóstico estaba. Habían tenido acceso a su expediente 3 médicos. Y le dijeron a mi hija, prepárense porque tu mamá, le dijo los 2 médicos, uno de los 2 médicos que habían tenido acceso a su expediente, son amigos de ella, y le dijeron, prepárense porque tu mamá puede quedar vegetal o puede quedar en silla de ruedas, no va a hablar. Va a perder toda la movilidad y no va a recordar absolutamente nada. Pero para esa hora yo ya tenía el diagnóstico de Dios. Y Él me había hecho sentir que Él la iba a sanar. Que iba a orar. Mis hijos se desesperaron y ¿qué vamos a hacer? Y yo no dije nada. A las 10 de la noche yo estaba orando y vino a mi mente el versículo cuando el Señor iba con Jairo para sanar a su hija. Y los siervos de Jairo vienen y le dicen, ya no molestes al maestro. En otras palabras, que se regrese porque ya tu niña, ¿qué? Ha muerto. Pero el Señor no se detuvo. Él siguió caminando. Y Jairo camina y se pone a la par y el Señor le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Amén. Y cuando vino esa palabra a mi mente y mi corazón, yo seguí creyendo. Aunque el diagnóstico era traumático y desesperante, crítico. Pero a las 10:30 recibo una llamada de un número desconocido. Y yo dije, ¿aló? Y mi esposa me dijo, ¿verdad? Te llamo para 2 cosas. Le dije, échate a andar. Te llamo para decirte que estoy sano. Camino, hablo, como, pienso y todo. Gloria sea al Señor. Y la segunda es para que recuerdes que tienes un compromiso con Dios y que no vayas a fallar en ir al compromiso que tienes en la obra del Señor. Yo aquí estoy bien atendida porque ese hospital es tremendo, hermano. Es famoso. Todos los enfermeros, ahí está todo bajo control militar. Hasta yo les hacía un chiste, algo jocoso, que yo fui a recibir información y de hecho no van, pero yo fui, iba en la camioneta de mi hijo y ahí estaba un puesto de registro de la policía de tránsito. Ellos tienen una técnica para cobrar las multas ahora. Ponen una camarita ahí, mucho antes de donde está el puesto. Y la camarita graba la placa, ellos ya saben allá que ese carro tiene alguna multa. Y me detuvieron, me marcaron el alto, me dijeron dónde me estacionara. Y muy amable el joven me dijo, buenos días caballero, fíjese que lo detuvimos porque el vehículo tiene una multa de 1,500 por exceso de velocidad. Así que vamos a tener que arreglar eso. Y yo le entregué los documentos y vio que no estaba mi nombre, sino el nombre de mi hijo. Y entonces muy amable me dijo, ¿hacia dónde se conduce? Y le dije, voy a
al hospital militar, al centro médico militar, porque tengo a mi esposa ahí internada. Y creyó que era un viejo jubilado militar. Entonces, que lo apague su hijo, continúe usted. Hasta en eso, cómo Dios se mueve en las crisis, ¿no es cierto? Pues vamos a ver de eso, la gloria de Dios en las. Porque si usted me dice que nunca ha tenido crisis, o no piensa bien o está mintiendo. ¿Sí le va a entender? Porque ¿quién no tiene crisis, hermano? Crisis familiar, crisis económica, crisis de salud, crisis. Pero no, el punto no es si tenemos o no tenemos crisis, sino cómo las enfrentamos. Y si hay alguien que tuvo crisis, fue David. Desde el inicio de su reinado. Fíjense, hermano, que David ya había sido ungido rey. Muy chavalito. Pero no tomó el reinado, porque Dios tiene todo bien planificado. No tomó el reinado el tiempo que él fue ungido. Él se fue a su casa. Siguió cuidando las ovejas. Pero de repente hubo una guerra. Y se alistaron todos los soldados para ir a defender al pueblo. Dentro de ellos todos los hermanos de David. Ustedes conocen la historia, por eso solo se lo voy parafraseando. Todos los hermanos de David, y un día de tantos le dice el papá: mira, hijo, tus hermanos deben de estar aguantando hambre allá, así que toma una asna, llénala de provisión y ve y se las llevas. Y David era un joven demasiado obediente, muy obediente. Entonces, pues, cargó el asna con todo lo que el papá le dijo, la provisión, se va. Pero en esa cantidad de soldados y con el mismo uniforme, con la misma vestimenta, él no encontraba a sus hermanos, y andaba por ahí, jalando su burrita, ¿verdad? Ahí, para arriba y para abajo. Y de repente, ¿qué buscas? Dice: ¿qué va buscando a mis hermanos? Son los hijos de, ¿cómo se llamaba el papá? Son los hijos de don Isaí. Por allá están en aquel escuadrón, ahí está. Y él va, y en lugar de abrazarlos, sus hermanos: ¡ay, hermanito, qué bueno que veniste a verlos! ¿Qué le dijeron? Si hubiera sido Chapina, le hubieran dicho: mentiche, ¿qué andas haciendo aquí? Ya sabemos que te la llevas de gallo, pero ¿qué venís a hacer aquí? Bueno, le dijo: qué culpa tengo que mi papá me ha mandado darle de comer a usted. Y en lugar de agradecerme, me están. Y cuando estaban ellos regañándolo por haberles llevado comida, miren qué gente más agradecida. Aparece el tipo aquel gritando: deme un hombre que pelee conmigo. Si me vence, nosotros les vamos a servir a ustedes. Si lo venzo yo, entonces ustedes nos van a servir. Y hace miedo a David. Dice que tenía más o menos 17 años cuando eso. Se le quedó: ¿y ese canillo quién es? Andate, le dijeron: estoy hablando, te va a oír. No, ¿y quién es? Le dijo. ¿Está viendo que es ese hombre que nos tiene amenazado? Saúl estaba por allá arrinconado, temblando. Y dice que el corazón de los soldados era como agua, es decir, temblaban como una gelatina. Y Saúl le dijo: y ni entre todos no le pueden pegar a ese tipo. ¡Qué diablo! Pero mire qué inteligente David. Entonces, para llegar al punto. ¿Y qué le darán al que mate a ese
gigante. Cállate, le dijeron, si el rey dice que le da la hija, voy a ir a saludar a mi suegro, dijo. Aleluya. Y se fue, y buenos días, suegro, le dijo, ¿cómo está? Y vos, ¿qué te pasa? Le dijo, como dice que usted da la hija por el que mate a ese tipo, le dijo, entonces decláreme su yerno porque yo lo voy a matar. Ay, mi hijo, le dijo, ¿cómo vas a matarlos a ese yerno? Y usted sabe la historia, se probó la herramienta, la indumentaria del soldado, y él no estaba acostumbrado a eso. Tiró todo ese chunchero, olvidó de sus hermanos, olvidó del ruin de Esaú, olvidó de todos. Va y ahí en el arroyito recoge ¿qué? 5 piedras. ¿Y sabe por qué recogió 5? Porque eran 5 gigantes. Y él dijo, si se me viene el otro. Fíjese que qué fe tenía, que no necesitaba más que una piedra para cada uno. Y cuando el gigante lo vio, dijo, pobrecito. ¿Y sabe qué le dijo? ¿Sabes qué, muchachito? Me da lástima tener que matarte y que los sopilotes, porque así es el concepto, y que los sopilotes te tengan que comer. Pues vamos a ver de qué cuero salen más correas, le dijo él, y de qué cuerpo sale más comida para los sopilotes. Porque tú vienes a mí y ahí es donde empiezo a predicar. La gloria de Dios en la crisis. Israel estaba en crisis, pero no solo crisis militar. Estaba en crisis más que militar, estaba en crisis espiritual. Porque su líder, el rey, había pecado. Y cuando el líder no es espiritual, eso se refleja en la iglesia. No me miran con amor, pero así es. Se refleja en la iglesia. La cobardía de Saúl se reflejaba en la tropa, ¿sí o no? Así que él va y le dice, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y él te va a entrevistar, que le dio chance de arrepentirse. ¿Sí o no? Y él te va a entregar, y yo te voy a matar. Así que todavía tiene chance de regresar. Pues como no quiso, lo mató. Y con la misma espada le quitó la cabeza. Y agarró la cabeza del hombrón aquel. No me gusta pensar eso. Llega mucho Saúl tiembla, que tiembla, todavía no sabía lo que había pasado. Y llega David con la cabeza. Suegro, mire, le dijo, todavía parpadeó. Ahí está su enemigo, mire. Es que la gloria de Dios es diferente al poder humano, aleluya. La gloria de Dios hace diferencia entre el poder humano y el poder de Dios. A partir de ahí viene la crisis. Y ahorita empiezo a predicar. ¿Por qué? Porque cuando yo de regreso con la gran victoria, todas las mujeres, las mamás que tenían sus hijos allá, están felices de que no murió ninguno y que todos vienen de regreso a la casa, que van a hacer una gran fiesta en cada casa porque regresan sus hijos y empiezan a cantar ese coro que se hicieron en el mismo ratito las hermanas. Saúl mató a sus miles, pero David mató a 10,000. Y ahí entró el demonio en el corazón de Saúl. ¿Por qué? Porque el celo de Saúl no era el celo político. Esta tenía una connotación profética. Acuérdense que
el Hijo de Dios, su Salvador y mi Salvador, iba a venir por la línea de David. Entonces el demonio le dice, mata a David para que no nazca el Salvador. Y empezó a perseguirlo y a seguirlo y a quererlo matar, y David evadiendo todo lo que podía, hasta que un día ya no pudo. Y quiero que vaya conmigo a Salmo 34. Vamos a ir viendo algunas porciones, a ver si nos alcanza el espacio para predicar lo que quiero predicar, o me da permiso para seguir. Pero Salmo 34 es la consecuencia de esta crisis política, esta crisis de persecución que él tenía del rey, y que a la vez era su propio, grítelo, suegro. Ya no hay dónde esconderse. Usted sabe que él se escondió por aquí, se escondió por allá, se escondió por aquí. Y entonces corrió y se fue de los vecinos. Dice, mire hermano, el Salmo 34 dice que es un canto de David cuando mudó su semblante delante de ¿quién? ¿Ah? Él se huyó ahí. Y para que no lo reconocieran como el yerno del rey, al que el rey perseguía, dice que él se fingió que, grítelo, se fingió loco. Dejaba correr saliva por su barba. La palabra loco del hebreo quiere decir desquiciado. Se hizo un desquiciado. Y que escribía en las paredes y se reía solo. Pero de repente lo descubren y el rey lo viene y dice, ¿y ese loco? ¿Quién es? Es el yerno de Saúl. Mándenlo, que lo mate, digo, si todo el mundo lo anda buscando. Me sobran locos aquí, dijo. ¿Y por qué queremos más? Qué triste la ciudad de los locos, ¿verdad? Puede creer que la ciudad de Amalek era compuesta de qué. ¿Se había dado cuenta ustedes? De puros locos. Es que el que no tiene la gracia de Dios, de hecho, es un loco. No, hermano, yo no estoy loco, no digo que no está loco, pero en el lugar donde la gloria de Dios no reina, la gente actúa como un loco. Y entonces David, ¿qué le quedó? ¿Eh? Huir. Pero mire dónde huyó. Vaya conmigo a 1 Samuel, creo que es. 1 Samuel 22. Aquí es donde está la gloria de Dios manifestada. ¿Sí, hermano? 1 Samuel 22, creo que es. 30 les digo. Ok, dice 22. Yéndose luego David de ahí, ¿de dónde? ¿De la tierra de quién? De Abimelech. Huyó ¿a dónde? A Adulam, a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, ¿qué? Vinieron a él. Y aquí en un ratito. Israel, por su posición geográfica y muy desierta, por todos lados hay cuevas. Pero esta era pero grande, casi como una casa. Y David dijo aquí me voy a esconder. O me traen comida o aquí muero. Pero cuando Dios tiene un ministerio para ti, Él lo tiene todo preparado. ¿Cuántos alaban? Y David entró. ¿Cómo supieron, hermanos? Y mire la congregación que tuvo David, la primera congregación, a la gente que dirigió primero fue pastor de ovejas, luego fue pastor de gente y luego fue rey. El orden que Dios le
estableció David para pulirlo, para que las crisis no lo vencieran. Y dice, hermano, vea, y se juntaron con él todos los finqueros de Guatemala, todos los rancheros de Monterrey, no. ¿Quiénes se juntaron con él? ¿Quiénes? ¿Y quién más? ¿Y quiénes más? Mire qué congregación más preciosa. ¿Qué? Afligidos, endeudados y ¿qué? Amargados. Ya no podían pagar sus deudas y los andaban persiguiendo, no meter ahí con David. Estaban afligidos por diferentes crisis. Dijeron, bueno, vamos a irnos a morir ahí con David. Y los amargados dijeron, tal vez nos canta un par de salmos que nos alegren, y se quedaron ahí. Y David empezó a ministrar a esta clase de gente que todos estaban en una crisis. Grítelo, hermano, en una crisis de aflicción, es decir, interna, una crisis de dinero, una crisis. ¿Quién sabe por qué estaban amargados? Ahí le pregunto a usted cuando llegue al cielo, ¿qué nos tenía amargados? ¿Por qué? Pero estaban amargados. Pero ahí está David, que sabía lo que era una ¿qué? Por favor, me van a ayudar. Lo que sabía bien que era una crisis. Y le digo, miren, aquí nos vamos a ayudar mutuamente. Si de crisis hablamos, y es un detalle importante, hermano. Alguien llega con usted, no cristiano. Hermana Maeli, ¿sí? Doña Pedra, o Doña Juliana, qué sé yo. Fíjese que vengo que me ayude, mire, yo tengo un gran problema con mi esposo, que mire que no me da asco, qué sé yo. Ay, doña Juana, igual estoy yo, así estoy yo con Jaime, no me da, qué ayuda la que le da, ¿verdad? Así que aunque usted está en crisis, cuando los que necesitan de su ayuda lleguen, póngales cara bonita, aunque la tenga fea, pero trate de ponerla bonita. Y dígales, de esto van a salir porque se puede salir. ¿Ah? Así que David no les dijo, cállense, si yo vengo de la tierra de Abimelech y miren, me tuve que fingir loco y aquí estoy. No, pero les dice, de esta cueva vamos a salir ¿qué? Porque la gloria de Dios se va a manifestar aquí. ¿Cuánto se va a manifestar? ¡A su nombre! Aquí se va a manifestar Dios. Y como no tenía tiempo para otra cosa, solo pasó predicando. 400 hombres entre afligidos, amargados y endeudados. Y de esa escoria de crisis salieron los valientes, los mejores soldados de David. La gloria de Dios hace diferencia. La gloria de Dios marca diferencia. No necesitaban estar en el templo. Se dieron cuenta que la gloria de Dios se puede manifestar en cualquier lugar, porque la gloria de Dios, le dije, es el atributo que embellece el resto de los atributos. Así que si Dios es omnipotente, su gloria es omnipresente. Si Dios es omnipotente, su gloria es omnipotente. ¡Aleluya! Cuento la gloria de Dios. Y entonces David llegó a un punto, mi hermano, que de veras él sentía que ya no podía.
Y en el Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová. ¿Qué? Luego, ¿qué? Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los cristianos y van a decir, qué raro que el hermano está en esa crisis. ¿Qué? ¿Sabe usted cómo nació el himno? Mas cuando muero. No saben la historia de ese canto. Es una hermana colombiana y estaban enterrando a su único hijo y estaban cantando. Y alguien de esos que viene hipócritamente a dar el pésame le dijo, en lugar de dar pésame, doña fulana le dijo, yo si a ustedes si no los entiendo los evangélicos, le dijo. ¿Por qué? Le dijo, si hay cumpleaños, canta. Si hay boda, canta. Si están en el culto, si están en el hospital, y si se mueren, y ahí vino el canto. Más cuando muera yo, porque viviendo estoy, porque él le dijo, sí, no lloro porque mi hijo está en un mejor lugar. Y yo voy para allá. Amén. Acabo de leer de una hermana que estaba teniendo problemas con Alzheimer. Se le olvidaba todo, fíjense, hermano. Y el esposo también estaban ancianos. Y un día la llegaron a ver unos hermanos para orar con ella y se dieron cuenta que cuando entraron ella estaba cantando solo himnos de esperanza. ¿Vale? Ni se percató que había llegado los hermanos. Y los hermanos, mi hermano, ¿cómo está el hermano? Pues ahí la voy a cantar. Fíjense, les digo, como ya perdió la mente, ella siente que hoy va a venir Cristo a traerla. ¿Perdió la mente? La de aquí. Pero la mente de la esperanza, aleluya, no la había perdido. Sabía que estaba en crisis, que cada día era peor. Fíjense que ella se alista, se baña, se perfuma, como es costumbre de las mujeres. Los hombres no tanto. Y se la pasa, le digo, cantando. ¿Qué sé yo? Roca de la eternidad. Y todo el día es así, le dijo. Porque ella siente que hoy va a venir el Señor. Pero no viene, le dijo. Y a los hermanos les impactó. Y fue. Y tenía su plato de luz. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Aquí cantando, le digo, porque yo quiero que el Señor me halle cantando. Quiero que me halle con gloria. Le digo, yo no quiero estar triste. ¿Qué le importa que sea el viejito solo? Si ya sabe con el Señor, ¿verdad? Y fíjese, hermano, que días después ella murió. Y murió cantando. Gloria a Dios. Ella no murió. Ella solo fue al lugar donde quería que el Señor. Pero qué lindo saber, hermano, que la gloria de Dios lo prepara a usted para que si Cristo viene hoy, usted está listo. Si viene mañana, qué cosa, hermano. Pues va a ver. David llegó a un punto en que ella no cantaba. Y estaba llorando en el altar y le dice, Dios, para que te recuerdes que yo te serví, te amé. ¿Por qué no, aparte de la redoma donde se guarda el aceite de la santa, por qué no guardas mis lágrimas? Así que cada vez que veas ese recipiente con lágrimas, vas a decir, ay, mi pobre hijo está aquí sufriendo. Y es que eso es bien interesante. ¿Cuántas veces hemos llorado en el altar por diferentes? Pero Dios recoge, no se quedan en la banca. Dios las recoge y las guarda. Alabado sea el Señor. Hasta el punto que David dijo,
A mí me llama la atención eso que dice, hermano. David dijo, usted tiene tiempo para buscarlo, no me va a dar tiempo de las citas, pero se lo voy a dar. Dice David, en un momento que ya no aguantaba, dice, ¿quién me diera alas? Como de paloma. Es decir, si yo tuviera alas, yo me iría lejos donde los problemas y las luchas y las dificultades y las crisis ya no me persigan. ¿Quién me diera alas? Pero se da cuenta que no tiene alas. Y que entonces no queda de otra que esperar ahí, donde está. Pasa el tiempo. Y de repente las crisis empiezan ¿a qué? A desaparecer. Empiezan a desaparecer. Todo se pone tranquilo. Y entonces agarra su arpa y empieza, y ya no cantó. ¿Quién me diera alas? Como de paloma. Ahora empieza a cantar en el Salmo 41. Pacientemente. ¿Qué? Y es interesante la gramática. Léalo, por favor. 41. Léalo. Yo sé que lo sabe de memoria, pero yo quiero que lo lea. 41. ¿Qué dice? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo quiero que vea la gramática ahí. Pacientemente esperé. ¿Qué? No dice en Jehová. Y gramaticalmente esa expresión, esa interpretación ahí, gramatical, en significa que usted sí cree que Él está ahí. Pero es una forma personal que dice, tarde, temprano, pero Él ¿qué? Él va a llegar. Y Él dice, cierto, pasé años esperando que Jehová viniera y me librara y me ayudara y me sacara de las crisis, pero en un momento cuando menos lo esperaba, alábale que vive. Dios apareció. ¿Cuánto da gloria a Dios? Las crisis no son para la eternidad, hermano. Las crisis tienen un límite cuando la gloria de Dios aparece en esas crisis. Aleluya. Tuvimos un tiempo difícil económicamente con mi esposa. Y como es costumbre en Guatemala, no tanto por celebridad, sino por familiaridad, el tiempo cuando la familia tiene feriados prolongados, entonces que hacen tamales, que hacen esto, y me dijo, fíjate que no tenemos dinero para los tamales. Pero tengo chiles, guajillos, tengo todo lo que se le echa. Y ya están esas gallinas, las vamos a matar, me dijo. Vamos a matar. Pero por otra cosa no tenemos. Y yo le dije, ¿qué le cuesta al Señor? En el día 22. ¿Qué le cuesta al Señor de aquí para el 24 proveer? Ella agarró su maíz, nixtamal, dicen ahí, y se fue al molino para hacer la masa y hacer las tortillas. Yo agarré el hacha y empecé a rajar la leña. Rajando la leña, cuando el ruido de una moto era en la calle. Usted no ve los rollos, me decía, ¿usted tiene algún familiar que le mande dinero? Familiares tengo, le dije, pero que me manden dinero. No. ¿Y dónde están? Pues yo le dije, mi hermano está en Nueva York, otro está por allá. No, no parece. ¿Usted conoce, me dijo, a fulano tal? Sí, le dije yo. Estaba en Checoslovaquia. El hermano Leo Remy, los hermanos lo conocen.
Y me dijo, él le mandó algo para su Navidad, me dijo. Firmé y se fue $400. Gloria a Dios. ¿Hay crisis? ¿Ah? Pero Dios mueve a los hombres de Dios, mueve su gloria para que las crisis se terminen. Cuando usted espera, ¿qué? Pacientemente. Mire cómo estaba David, dice. Y se inclinó a mí. ¿Y qué más? Y oyó mi clamor. ¿Y qué más hizo? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Qué más? De todos los desajos. ¿Y qué más? Puso sus pies sobre el camino de los pasos. ¿Y qué más hizo? Puso luego en su boca. Aleluya, no está diciendo de ese hombre en crisis, hundido en la situación más paupérrima que puede pasar un ser humano. De ahí el Señor me vio. Inclinarse en hebreo es agacharse hasta ahí, hasta donde está el individuo. David le dijo, no me recordaba de ti. No, le dijo, David le dijo, llegó el tiempo que te voy a ¿qué? A sacar de la crisis. Él dice que sentía que estaba en un pozo y que ese pozo tenía lodo ¿qué? Pero de ahí lo sacó, lo limpia, lo pone sobre, endereza sus pasos, porque de tanto estar batallando ahí en el lodo, sus pies se habían deformado. ¿Qué es lo que pasa cuando se empantana a alguien? Lo para y lo pone en una ¿qué? Y empezó a cantar. Cuando dice cántico nuevo está diciendo, empecé a cantar como nunca había cantado. Y le empecé a sentir sentido a los cantos como nunca los había sentido. Es que la gloria de Dios se manifiesta. Eso es maravilloso, hermano. Entonces, David concluye, cuando termina su crisis, ¿cómo me gusta eso, hermano? Cuando termina la crisis, David dice, has cambiado mi lamento en baile. Hay unas versiones, no es que dicen gozo, pero en el original dice, has cambiado mi lamento y me vestiste de qué. Por eso a ti cantaré, roca mía, y no voy a estar qué. Aún en las crisis yo voy a creerte, voy a alabarte, voy a adorarte, porque las crisis las produce el diablo normalmente para que usted deje de alabar, de creer y de adorar. Ese es el Dios nuestro. La gloria de Dios destruye las crisis. Y en medio de las crisis podemos ver la gloria de Dios. En medio de las crisis podemos ver la gloria de Dios. Cuando usted deja que Dios maneje sus crisis. No trate de manejarlas. Usted lo que va a hacer es arruinar todo. Deje que las maneje. Y Él tiene el tiempo perfecto para hacerlo. Y tiene el poder glorioso para hacerlo. Su gloria destruye cualquier crisis. ¿Cómo vimos nosotros? Hermanos, era una crisis terrible en el caso de mi esposa, pero en 2 horas viene la gloria de Dios. Los médicos todavía no se explican qué pasó. Las enfermeras se quedan, ahí la tenían amarrada. Y de repente ella le dice al enfermero, que es un soldado, un militar, suéltame. Dice, no tengo prohibido, suéltame. ¿Es que te vas a caer? Suéltame. Yo voy a caminar. Es que si se cae, ¿a quién le caía?
Bueno, le dije, la voy a soltar, viejita, pero prométame que no se va a parar. Dice mi esposa, quizás estaba algo loca de verdad. La desató el soldado, el enfermero, y ella se tiró de la cama y se fue para el baño. Y le dijo, mira, estoy bien. Y el soldado se queda ahí. Médicamente no hay explicación. Así es. Pero la gloria de Dios. Espere la gloria de Dios en sus Cristo. Y usted va a salir. El Señor lo va a sacar. Fíjese, hermano, que después que David canta hace el último canto de testimonio de que el Señor le había librado de sus crisis, ya no volvió a hablar de crisis. Solo habló de qué? De victorias, de triunfos, de éxitos. No se acobarde cuando esté pasando crisis. Manténgase firme. Que después usted solo va a hablar de triunfos, de victorias. Para la gloria del Señor. Yo no sé si usted tiene alguna situación, una crisis que esté pasando. Esta es la mañana para que usted salga del pozo de la desesperación. Venga y deje su crisis aquí. Será una crisis de enfermedad, de hogar, de trabajo, de economía, de cualquier crisis. Venga a dejarla aquí. Y el Señor lo va a levantar. Y usted va a empezar a alabar al Señor, a glorificar su nombre y a gritar, has cambiado mi lamento en baile. Y si quiere gritar, grite, si quiere bailar, baile, pero que sea para la gloria de Dios. Cuando la crisis pasa por la gloria de Dios, usted siente que es una nueva persona. Póngase de pie. Hay gente, hermanos, que hace más grave las crisis, porque sus ojos no pueden ver el poder de Dios. No, que mi esposo me fue infiel y yo no puedo amarlo. No, que mi esposa esto. Salga de la crisis, póngase en las manos de Dios y deje que el Señor haga lo que solo Él puede hacer. Yo quiero invitarles a que vengan. No tiene que ser usted, mire, hermano, dice que yo tengo una crisis de enfermedad, no me lo diga. Venga y póngale las manos del Señor.